Hola amigos, bienvenidos a este canal de misterios. En la Biblia hay múltiples referencias, muchos datos de Jesús y de todos aquellos poderes con los cuales Él contaba y que muchas de las personas lo consideran como milagros. Actualmente hay unos que se les conoce con otro nombre y hay muchos otros que ni siquiera lo aceptarían las religiones, pero realmente Jesús lo hacía y lo hacía de una manera natural, todos estos poderes. Así que quédate porque en los siguientes minutos vamos a estar hablando de los poderes ocultos de Jesús. Comencemos. Misterios y nueva conciencia. Vamos a comenzar con la telepatía. En múltiples mensajes de la Biblia hacen referencia a esto, a la telepatía. Sin embargo, no lo conocen con este nombre, sino simple y sencillamente le llaman como leer los pensamientos o conocer el corazón. Y vamos a ver a continuación algunos de estos. El primero es Mateo 12:25. Y conociendo Jesús sus pensamientos, les dijo: todo reino dividido contra sí mismo es asolado, y toda ciudad o casa dividida contra sí misma no se mantendrá en pie. Aquí está la primera referencia a la telepatía, conociendo sus pensamientos. Aquí hay otro, Mateo 22:18. Pero Jesús, conociendo su malicia, dijo: ¿por qué me ponéis a prueba, hipócritas? Marcos 2:8. Y al instante Jesús, conociendo en su espíritu que pensaban de esa manera dentro de sí mismos, les dijo: ¿por qué pensáis estas cosas en vuestros corazones? Y uno más, hay bastantes, pero voy a leer nada más estos cuatro. El siguiente es Lucas 11:17. Pero conociendo él sus pensamientos, les dijo: todo reino dividido contra sí mismo es asolado, y toda casa dividida contra sí misma se derrumbará. Lo mismo que Mateo 12:25. Pero hay múltiples referencias a la telepatía. Es decir, Jesús tenía y dominaba perfectamente esta habilidad, la telepatía. Conocía los pensamientos de todas y cada una de las personas que se acercaban a él. Sabía quiénes eran buenos, sabía quiénes eran malos, sabía quiénes podrían ser de confiar y quiénes no. Quizá sea la telepatía o quizá sea leer el aura, ya que con leer el aura se dice que también puedes interpretar las intenciones o la evolución espiritual de cada persona. Así que la telepatía y leer el aura quizás sean una de las habilidades que no conocíamos de Jesús. Jesús no solo ayunó 40 días, sino que ni siquiera estuvo aquí, ya que tenía la habilidad de separar su espíritu de su cuerpo, de una manera tan sencilla, porque es un maestro y dominaba perfectamente esta habilidad. Esto se ha malinterpretado con el ayuno de Jesús, y actualmente la gente ayuna creyendo de esta manera que se acercan más a merecer a Dios. Pero si las personas cambiaran este ayuno por la meditación que Jesús hizo aquellos 40 días y 40 noches, todo quizás sea muy diferente. El ayuno puede servir, por supuesto, en algunos casos en la meditación, pero no es el propósito real de Jesús. Aquella vez que viajó al desierto, su propósito real o principal era meditar y salir al plano astral, como se conoce actualmente. Aquí es donde entra el prana. Si Jesús no comió ni bebió agua, entonces ¿cómo le hizo para sobrevivir? Ustedes dirán: bueno, es Dios. Pero ¿cómo realmente pudo pasar esto? Si Jesús no obtuvo la energía de sus alimentos, entonces la tuvo que obtener de otro lado. Obtener la energía del prana es esto, exactamente obtener la energía del ambiente, del aire, de la tierra o quizá del sol. Mientras Jesús viajaba en espíritu, su cuerpo permanecía ahí en el desierto y en forma de meditación, ya que se conoce en la historia humana que muchos hombres han hecho esto por periodos prolongados sin comer ni beber agua. Hay muchos registros de esto.
todo en un estado de meditación profunda. Creo más bien que Jesús tuvo una meditación profunda, se separó de su cuerpo y fue a otros mundos espirituales, de donde él pertenecía, y cuando regresó con sus discípulos quizá haya perdido un poco de peso, ya que se alimentaba del aire y de la energía de la tierra. Esto es el prana, otro de los poderes ocultos de Jesús que no mencionan en la Biblia. Aquí hay algo bastante curioso, ya que esto no se encuentra en la Biblia y no es 100% verídico, pero sí de pensarse y bastante interesante. Un antiguo texto egipcio, datado con 1200 años de antigüedad y hallado recientemente, narra parte de la vida y crucifixión de Jesús, aunque brinda datos que cambian sustancialmente la historia conocida. El texto, escrito en lenguaje copto, describe a Poncio Pilato como un fiel discípulo y no como un traidor. Narra una cena que mantuvieron con Jesús antes de la crucifixión, en el que Pilato ofrece a su propio hijo para ser sacrificado en lugar de el Mesías. También explica por qué Judas debió besar a Jesús, y esto es para identificarlo ante los romanos. Según el texto, Jesús era capaz de cambiar de apariencia física. Entonces los judíos dijeron a Judas: ¿cómo lo arrestaremos si no tiene una única forma, sino que su apariencia cambia? Algunas veces es negro, otras veces es blanco, algunas veces es joven, otras veces es un hombre viejo. El traductor de los textos, el profesor Rolf van den Broek, de la Universidad de Utrecht, en Holanda, señala que no necesariamente los hechos ocurrieron tal cual se describen, sino que posiblemente sean relatos recogidos de lo que la gente de la época pensaba acerca de Jesús y su vida. Quizás sea cierto, quizá no, pero vale la pena pensar si podía realmente cambiar de forma, ya que más adelante vamos a ver otro de los poderes ocultos de Jesús, que es cambiar la estructura de la materia. Si podía hacerlo con otras personas, por supuesto que sería muy sencillo hacerlo en él mismo, cambiar su forma física. ¿Tú qué piensas? Déjamelo en los comentarios. En múltiples ocasiones Jesús menciona que su mundo no es de este lugar, refiriéndose al mundo físico, por supuesto, y también diciendo que su mundo es del espíritu. Sabiendo esto, podemos decir que Jesús no es físico, y dándole paso a la posibilidad de la invisibilidad. Jesús, cuando se fue de este mundo, elevó su nivel vibratorio saliendo del rango de visión de los ojos humanos. El hombre tiene limitada su visión a un rango muy pequeño. En este momento están pasando muchas cosas, pero no las podemos percibir, como por ejemplo no podemos ver los rayos ultravioleta o las frecuencias de internet o de nuestros celulares. Jesús elevó su nivel de frecuencia vibratoria de una manera jamás vista para volverse invisible para las personas que se encontraban ahí. Esto es posible. Lo recordamos en la película de Him, Más allá de la luz, donde menciona René May que esto es posible por medio de la meditación. También cabe mencionar que en aquel momento en el que Jesús desapareció, si allí estuviera una persona con facultades psíquicas, podría ver todo el proceso donde Jesús pasó de su cuerpo físico a su cuerpo espiritual. Quizá esta persona lo vio por más tiempo que las otras personas ordinarias. Cuando era pequeño me contaban la historia de Jesús. Recuerdo que en una pequeña parte donde estaban pasando por el desierto Jesús y María, después de caminar se dieron cuenta de que los romanos pasarían por ese lugar y no tenían dónde esconderse. Pero cuando estos pasaron no los pudieron ver, ya que Jesús, María y José se habían vuelto invisibles. Desafortunadamente no pude encontrar alguna referencia de esto en este momento. Si alguien se acuerda lo puede dejar en los comentarios, pero yo me acuerdo perfectamente que me contaban esta historia de niño, de un pequeño libro amarillo. Por último, como lo dije, modificar la estructura de la materia. Uno de los poderes más extraordinarios de Jesús es justo este, modificar la estructura de la materia, ya que lo hacía de una manera tan simple y tan fácil que solo basta con ordenar que se hiciera algo y ya estaba hecho. El claro ejemplo es cuando Jesús convierte el agua en vino. Dejando el milagro de lado por un momento, tuvo que cambiar toda la estructura atómica del agua y reconstruirla para que formara el vino.
Esto me recuerda un poco a la alquimia. Una de las cosas que puedes hacer con esta es convertir diferentes metales en oro, cambiando incluso su tamaño y su peso. Terminaban siendo totalmente diferentes. Es muy posible también que Jesús era un experto alquimista. En esto nos referimos a cambiar la estructura de la materia. Pero no nada más en esto Jesús lo hacía, sino que en múltiples de sus milagros. Por ejemplo, al momento de sanar. Sabemos que cuando alguien está enfermo con cáncer, hay células malignas que acaban con las células buenas de nuestro cuerpo. Jesús simplemente con el poder de su palabra hacía que estas células se transformaran. Estas células malignas simplemente paraban y dejaban de hacer daño y se reconstruían. Podía modificar cualquier cosa de la materia que él quisiera, incluyendo los cuerpos de las personas enfermas. En conclusión, Jesús solo tomaba la energía fundamental y lo usaba como él quisiera para crear tantas cosas como quisiera. Cabe mencionar también que todas estas personas, a las que también de cierta forma nacieron para esto, esta era su misión y su propósito, ser sanadas, para hacer ver al mundo lo que Jesús y todos nosotros estamos destinados a hacer. Si todos y cada uno de nosotros tomáramos esta energía fundamental y la usáramos para nuestro bien y el bien de los demás, este mundo quizás sería muy diferente. Pero no podemos hacerlo hasta que dejemos el miedo a un lado. El miedo es lo que nos mantiene con un velo, que no nos deja ver quiénes somos realmente. Todos aquellos poderes que tenía Jesús, los que vimos y los que no podemos ver, son un ejemplo de la máxima expresión del ser humano. Gracias por escuchar y ver el video. Si te interesa temas como este y muchos secretos espirituales más, suscríbete al canal y no dejes de visitarlo. Mi nombre es Eric y esto es Misterios y Nueva Conciencia. Hasta pronto y gracias.